estamos aquí para celebrar en parte el Festival de Poesía de Madrid, que está en su octava edición Poemad. Y para ello tenemos hoy el placer de ofrecer una lectura poética, bueno, ya hablaremos también del libro y de la tertulia, de Versos con faldas. El libro publicado por Torremozas, después de una larguísima, ¿no? Creo que habéis tardado un par de años. Casi 3 años. Casi 3 años. Investigación sobre la tertulia, para ver un poco los entresijos de la tertulia, que fundó en su día, en 1951, ¿no? En plena dictadura, Gloria Fuertes, Adelaida Las Santas y María Dolores de Pablos. Pues para hablar de ello y para leer cositas del libro, está con nosotros Marta Porteta, editora y directora de Torremozas, una editorial de larguísimo recorrido, de 1982, fundada, especializada en literatura escrita por mujeres, sobre todo poesía, relato breve y ensayo. Y bueno, también nos acompañan 4 de las autoras de la editorial, que leerán fragmentos poemas del libro. Y bueno, os dejo con ellas y espero que disfrutéis muchísimo de la lectura, de escuchar a Marta y nada más, que viva la poesía. Yo soy como Almodóvar, tengo mis chicas Torremozas, entonces estoy aquí rodeada de varias de ellas. Así que bueno, ya he contado, Torremozas, ya os lo he dicho, es una editorial desde 1982 dedicada a la literatura escrita por mujeres y nació porque en esa época los catálogos de las editoriales se veía que no había prácticamente mujeres. Era todo hombres, era muy difícil para la mujer publicar. La mujer, por supuesto, escribía, eso no hay ninguna duda, pero bueno, tenía más dificultad para publicar. Entonces, Luz María Jiménez Faro fundó la editorial para dar un espacio a todas estas mujeres que no podían publicar en esa época, tener ese espacio para poder crear y sacar su obra y que se las leyera. Y entonces, bueno, pues desde el 82 llevamos esa línea, seguimos publicando literatura escrita por mujeres, estamos muy interesados siempre rescatando autoras que están olvidadas, autoras que su obra no se encuentra, que no se ha reeditado a lo largo de los años. Y luego también pues autoras, por ejemplo, de otros países, hispanoamericanas muchas, editamos muchísimo, de autoras que incluso a veces siendo figuras en sus países, pues no llega su obra aquí, no se edita en España. Entonces, bueno, pues hemos rescatado muchísimas de estas autoras importantes allí y luego pues autoras noveles, autoras que empiezan, autoras actuales, un poco de todo, ¿no? Y esa es la trayectoria de Torremozas. Entonces, bueno, pues hablando de Versos con faldas, esta tertulia, como ha dicho Lola, creada en esta época, es un poco como lo que he dicho de Torremozas, pero pasado a los años 70. En esta no a las mujeres, porque Gloria lo dice en el prólogo, que nos dejaban recitar o ninguna. Entonces, Gloria Fuertes, Las Santas y María Dolores, 3 autoras de Madrid, se reunieron en una tarde. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a una tertulia donde nosotros organicemos, nosotras podamos recitar nuestros versos. Y entonces, pues así crearon la tertulia Versos con faldas en 1951. Las primeras sesiones, bastante tiempo, lo hicieron en la carrera de San Jerónimo, en el Teatro Gallegos, y entonces, bueno, pues ahí estuvieron mucho tiempo recitando, y bueno, pues ahí iban muchas autoras, y luego es muy curioso, decían que en esta época no había autoras. A la tertulia Versos con faldas asistieron más de 60 poetas. Pues se dice pronto, o sea, a verlas había, escribían y entonces, pues realmente sabemos que más de 60 poetas estuvieron presentes en la tertulia. A veces incluso eran no solo de Madrid, de muchas partes de España. Cuando las autoras no podían venir ellas mismas, se leían los poemas, si no una era de fuera y no podía venir a Madrid, pues leían también poemas de otras autoras. Entonces es muy importante porque se creó aquí una red de escritoras de todas las ideologías políticas, que eso es muy importante. En el libro se ve que daba igual, las unía la poesía y lo demás. Hay autoras con poemas muy clásicos, otras mucho más innovadoras, pero estaban todas unidas en esa poesía y en el recitar. Y bueno, nosotros realmente el libro Adelaida Las Santas, en 1983, quiso hacer pues una memoria de toda esa tertulia y entonces hizo un libro de versos con faldas en el que pidió ayuda a Gloria Fuertes y entonces hicieron un poco la memoria de lo que había sido la tertulia. Entonces reunieron en el libro a 47 autoras.
de las que habían participado. Pero venía 1, 2 o 3 poemas, dependiendo de la escritora, y el nombre. Nada más. De las 47 autoras solo venía el nombre. Entonces, claro, eso era muy goloso para una investigación. Porque decían, pero ¿quiénes son estas 47 autoras? ¿No? ¡Qué maravilla! Y toda la investigación del libro ha sido eso. Había algunas conocidas, estaba incluida Ángela Figuera, por ejemplo, que es una grandísima poeta, yo siempre lo digo, y recomiendo que el libro de Belleza Cruel de Ángela Figuera es obligatorio leerlo. Es uno de los libros de poesía social más importantes de la literatura española. Pues bueno, Ángela Figuera está en el libro, estaba Elizabeth Mulder, Alfonso La Torre, bueno, había algunas que luego han hecho, que luego son más conocidas, pero había muchísimas absolutamente desconocidas. Entonces, toda la investigación ha sido descubrir quiénes eran estas mujeres. Y bueno, lo interesante ha sido también que ya una vez que empiezas a tirar de hilos, de buscar nombres, de estar investigando, ves que la mayoría de ellas tienen obra publicada, tienen una trayectoria literaria, han hecho muchas cosas y están absolutamente sus nombres perdidos en la... Entonces, toda esa investigación ha sido muy interesante, buscar todos los herederos, intentar hablar con los hijos de aquellas mujeres. Muchos de ellos nos han dado muchos datos, pues, fotografías, datos y todo, ¿no? Ha sido muy interesante. Yo siempre cuento, además, que uno de los sitios en donde más información hemos recopilado es en las esquelas del ABC. Son maravillosas. El hijo de María Dolores de Pablos, una de las fundadoras, lo encontramos en la página de tusclasesparticulares.com. O sea, que cosas así de estas, lo de la investigación es una maravilla. Entonces, pues este señor daba clases de francés y entonces maravilla, porque por ejemplo María Dolores de Pablos solo había publicado los poemas que están en versos con faldas y un poema en una revista de Jiménez del Oso. ¿Os acordaréis de Jiménez del Oso, los programas estos? Porque ella ya se fue por el mundo de la teosofía y entonces pues ya publicó eso y ya no volvió a publicar. Entonces, claro, lo maravilloso de estas cosas es que estuvimos entrevistando al hijo, que estuvimos 5 horas con él, nos contó toda la historia de su madre, que había hecho, y allá después de todo el final de ahí, bueno, majísimo, nos dio muchísima información, pues nos dijo, bueno, pues ahora os voy a dar la caja donde mi madre guarda todos los inéditos que no ha publicado nunca, y digo, esto para que vosotros lo saquéis. Entonces es como que, por favor, esto es una maravilla, ¿no? Que te pase eso. Y tenemos la caja de María Dolores de Pablos que estamos organizando, tenía algunos libros ya como grapados, como organizados. Entonces eso es Bueno, entonces nosotros nos basamos en el libro de Adela y de las Santas del 83, pero hemos hecho la misma selección de poemas que hicieron ellas en su momento, a ver si me dura la voz para el final, y luego lo que hemos dado las biografías. Después hemos buscado también, por ejemplo, para que lo veáis, las fotografías con la firma de las 47 autoras, solo nos faltan 9 fotos. O sea que, bueno, no está nada mal, viendo que muchas de ellas serán desconocidas, ¿no? Y luego en la parte de atrás viene también un anexo fotográfico en el que hemos puesto primero todos los libros que hemos encontrado que se dedicaban entre ellas. Todas las dedicatorias de un libro de una a otra, ¿no? Vienen también, por ejemplo, recortes de periódicos en el que a la época anunciaban la tertulia, ¿no? Porque esto sí que fue como un hito entonces y sí que le dieron pues importancia en el periódico El Pueblo, que era el que estaba, ¿no? Y luego pues todas las fotos que hemos encontrado de ellas, aquí tenéis a las tres fundadoras, Gloria Fuertes, Adelaida de las Santas y María Dolores de Pablos, de la que os digo que el hijo nos dio la caja, que ya saldrá el año que viene, saldrá María Dolores de Pablos. Y bueno, ves aquí por ejemplo está Gloria Fuertes con Ángela Figuera, que os digo la autora de Belleza Cruel. Aquí, bueno, pues la verdad es que es una maravilla. Y bueno, la tertulia la verdad que en su momento fue un hito, una tertulia de mujeres en el año 51, pues fue un hito. Y bueno, como os decía, empezó en el Teatro Gallegos y la tertulia se tuvo que ir de ahí por una cosa muy curiosa, y es que los hombres, que estaban ya hartos de oír recitar a aquellas mujeres, decidieron poner un futbolín. Y entonces, mientras recitaban las mujeres, pues jaleaban con el futbolín y ¡hala! ¡Gol! Y entonces no las dejaban recitar. Y luego lo que pasa es que en el año 53 ya prohibieron las tertulias, se prohibieron las reuniones. Sí, se prohibieron. Entonces ya pues eran un poco en sótanos clandestinos y ya por eso la tertulia duró del 51 al 53. Lo curioso luego es que estas mujeres, además de lo de la tertulia que se acabara en esa época, se hicieron unas redes de amistad tremendas,
porque sí que hemos visto que muchas tertulias posteriores, en el que ellas mismas, pues 2 de ellas, 3, han seguido recitando, han seguido la amistad. Entonces, bueno, pues fue una tertulia de muy pocos años, pero que creó luego unas redes muy importantes entre ellas y bueno, y unas redes literarias además que, como se ve, pues siguieron publicando, siguieron editando y siguieron muchas metidas en la poesía. Y ya os digo que nombres, pues como si os digo, Gloria Calvo o Carmen Barberá, totalmente desconocidas, pero que es que luego muchas de ellas ves que realmente tienen mucha obra y hicieron muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, también hay una chilena, Estela Corbalán, que también estaba en Madrid en esa época y también participó en la tertulia. Luego, por ejemplo, sabemos que Carmen Conde participó en la tertulia. Lo que pasa es que como el libro se hizo en 1983, Carmen ya era académica. Entonces, no sabemos si fue Carmen la que no quiso entrar en el libro o Adelaida y Gloria no la quisieron meter, no lo sabemos. Cuando estaba el libro a punto de entrar en imprenta, por ejemplo, supimos de la muerte de la última versofaldista que quedaba viva, se había muerto 3 meses antes y no la habíamos encontrado y podíamos haberla hasta conocido, ¿no? Y entonces, claro, que siempre, cuando queríamos leer el libro, es que, bueno, es que siempre salían cosas, porque estábamos todo el día buscando y siempre salía un dato, una fecha, no sé qué. Entonces ya llegó un momento que dijimos, ya está. O sea, esto hay que editarlo ya porque es interminable. Siempre te salían, y es verdad que de muchas autoras hay algunas, no muchas, pero hay algunas que no hemos encontrado todavía nada, de las fotos o tal. Entonces, claro, ya lo planteamos como un libro abierto, o sea, una puerta en el que ya una vez que está editado, pues siempre te puede salir un familiar que diga, anda, pues si yo conozco a la prima de tal, que era de mi familia, o yo qué sé, ¿no? Ojalá nos vaya viniendo información para poder completar las autoras que no están en el libro. Creo que el libro es un documento importante también para estudio de todas estas mujeres que están ahí, que escribían muchas, y bueno, ya solo la cifra de las 60 autoras que han participado en la tertulia en esos años, a mí es que me parece, me deja loca, la verdad, me deja loca, porque es que luego, como se oye tantas veces, no, es que las mujeres no escribían en esa época. Pues bueno, pues sí, que escribían aquí. O sea, los poemas los escogieron Gloria Fuertes y Adelaida Las Santas. Ellos. Entonces, eso, los poemas los hemos respetado y lo que hemos añadido es toda la información, con un prólogo de Fran Garcerá, que es el otro investigador con el que he hecho toda la investigación entre los dos. Él hizo el prólogo con toda la historia de la tertulia, todo un poco lo que ocurrió en esos años. Algunas autoras tienen 1, otros 2 y otros 3. Gloria tiene alguno más, Gloria tiene 5 o 6, es la única. Pero, porque claro, Gloria en los años 80 ya era muy famosa. Claro, y además lo dice Adelaida en el prólogo que ella escribió también, pues le dice, no, es que Gloria le he pedido, como ella ya es tan famosa, pues entonces le pidió ayuda. Tenemos también los papeles, manuscritos, donde están haciendo las listas de las autoras, que le manda Gloria, entonces también está en el anexo, ¿no? Entonces vienen ahí los nombres, y entonces pone, esta regular, esta. Publicó Adelaida, ella tenía una editorial, su marido tenía una editorial que era Aguacantos, Guillermo Osorio, que ya murió antes que ella, bastante antes que ella, entonces ella siguió con la editorial. Entonces cuando hizo el libro lo publicó en su editorial. El prólogo de Gloria se puede leer, porque si queréis leerlo alguno, porque es cortito, pero es una delicia. Así que... No. O sea, ese es el prólogo que Gloria escribe en el 83, cuando ya se deciden hacer el libro. Muy bien, 1951. Revoloteábamos los poetas por Madrid, con nuestros versos bajo el ala. María Dolores de Pablos, Adelaida Las Santas y Gloria Fuertes, servidora, decidimos acabar con el si me lees te leo de las tertulias organizadas por los señores, poetas que medio nos ignoraban e invitaban muy pocas veces para que pudiéramos leer nuestros poemas, que aún entonces eran tan buenos o mejor que los de ellos. Lo reconoceréis al leer este libro. Decidimos acabar, como decía, con aquella injusticia y organizamos en serio y en serie recitales para que fuera el público quien oyera nuestra voz poética. A mí lo único que se me ocurrió fue el título, Versos con faldas. Y en un local de la carrera de San Jerónimo empezamos nuestras actuaciones con programa de mano y todo que pagaba Adelaida. Recitábamos nuestros versos, las poetas y poetisas, que de todo había, respetándonos y animándonos entre todas. Yo ya tenía olvidado este episodio de mi vida. Nos han pasado a todas tantas cosas. No me gusta volver al pasado.
Prefiero recordar el futuro. Pero Adelaida me pidió que escribiera unas palabras sobre la historia de versos con faldas. Y al releer los versos de mis compañeras en la poesía, la verdad me he emocionado y no he podido negarme a colaborar en este original libro que generosamente ha querido editar Adelaida Las Santas en recuerdo a las mujeres del grupo Versos con Faldas. Aunque en 1951 no lo pensábamos ninguna de las tres organizadoras, hoy, a 32 años vista, he sentido que Versos con Faldas fue un verdadero grupo cultural feminista. Está bien que quede constancia de aquellas muchachitas que en los años 50, sin porros ni discotecas, nos daba por escribir poesía. Aquellas poetisas de los años 50, hoy bellas ancianitas llenas de nietos, las más, llenas de libros, las menos, y otras ya en mejor vida, que desde el otro mundo se emocionarán al ver sus poemas en este libro y sé que nos dirán desde su luz, a buenas horas mangas verdes. Que este libro, idea de Adelaida Las Santas, sea testimonio de la tertulia Versos con Faldas, que no se puede decir que pasó sin pena ni gloria, porque pena tuvo, y alegría, y gloria tuvo, Gloria Fuertes y tinto con sifón. Muy gloria. Luego hubo un rifirrafe que tuvieron Gloria Fuertes y Adelaida Las Santas, porque llegó un momento en una de las sesiones de las épocas, dijeron, bueno, vamos a dejar subir a recitar quien quiera, porque esto era con programa y tal. Y entonces dijeron, bueno, vamos a empezar a que recite quien quiera. Entonces resulta que en una de esas sesiones, pues debió subir una señora con un montón de folios a leer, y entonces ya estaba todo el mundo negro, porque estaba ahí todo el mundo, pero bueno, esto no se calla, creo que todo, y venga a leer, y ya Adelaida se empezó a poner nerviosa, y ya se subió al escenario y dijo, esto que estás leyendo es una birria, o sea que acaba ya, porque esto es un coñazo todo, están aburriendo a todo el mundo, y no sé qué tal. Entonces la bajó ahí de mala manera. Entonces al día siguiente le hicieron una entrevista a Gloria, entonces contando lo que había pasado dijo, no, pues es que la verdad es que esto de no sé qué, es que esto de Adelaida solo lo hace una esquizofrénica, pero es verdad que esta señora estaba siendo muy pesada y tal, y no sé qué. Claro, titular del día siguiente, esto solo lo hace una esquizofrénica. Ese fue el titular. Entonces, claro, Adelaida pues montó en cólera, se cabreó muchísimo, quería denunciar a Gloria, hubo ahí un rifirrafe entre ellas, bueno, hubo ahí que, vamos, casi se matan. Y entonces, bueno, ya la cosa al final se calmó. Entonces ya no dejaron recitar a nadie nada, todo con programa y todo ahí. Y además gente ya decía, Adelaida lo dice en el prólogo también, no, ya gente que tuviera su obra y nada de que subiera cualquiera, que ya tenía que ser gente con obra. Pero bueno, fueron pioneras de la jam session también. Totalmente. Claro, es que Gloria Fuertes ha sido, en esa época y años después, era una figura y se rodeaba de todos estos poetas, estaba en la vida literaria importante, era muy amiga de Cela, de José Hierro, de Gil de Viedma, estaba ahí, ¿no? Lo que pasa es que luego, claro, todo el tema de la televisión y todo el tema infantil tapó esa poesía suya, ¿no? Pero es verdad que luego pues ha quedado muy tapada toda por su poesía, por la televisión, sobre todo, porque ya en televisión salía por su poesía infantil. Y entonces la televisión ya sabes que anula todo lo demás. Pero, por ejemplo, es muy curioso también que las tesis durante muchos años, las tesis de la poesía de adultos de Gloria se hacían en Estados Unidos. Porque en Estados Unidos, que ella vivió allí 2 años, tenían la visión de ella de adulto, de poesía de adultos. No conocían la televisión española, con lo cual no tenían la visión de la poesía infantil. Incluso se sorprendían cuando decías que Gloria Fuertes escribía poesía infantil. Entonces era como el mundo al revés, ¿no? Aquí había de todos los niveles, había de todos los colores políticos y había gente muy clásica, muy señoras muy clásicas más antiguas y luego chicas más jóvenes con una poesía más rompedora. Es que lo curioso de Versos con Faldas es que son totalmente diferentes y de todo clase social y esa yo creo que es también la maravilla, ¿no? Y que les unía la poesía, que es que les daba todo eso. Ya hay de casi todas partes de España. No de todas, de las provincias te voy a decir, pero muchísimas. O sea, que hay gente que venía o que vivía aquí y eran de otros sitios o que venían a lo mejor y pasaban por la tertulia o bueno, muchas veces lo que os digo que leían a otras escritoras que no estaban presentes, que eso también es muy interesante. Autoras que no podían venir se leían sus poemas en España. No de todas, de las provincias te voy a decir, pero muchísimas. O sea, que hay gente que venía o que vivía aquí y eran de otros sitios o que venían a lo mejor y pasaban por la tertulia
O bueno, muchas veces lo que os digo que leían a otras escritoras que no estaban presentes, que eso también es muy interesante. Autoras que no podían... Voy a cantar al hombre solo. Tapaos los oídos con cera a los cobardes. Volved la espalda a los indiferentes. No callaré por eso. No podría callar aunque me echaseis un puñado de rosas a los ojos. Imposible es hallar cumbre o crepúsculo que arrasar no quisiera por levantar del polvo a un desvalido. Apagaría todos los luceros por devolver a un ciego la mirada, a un triste la esperanza, o simplemente por llevar un minuto de alegría al ser más humillado de la tierra. Solo el hombre me importa, solo el hombre, su vacío infinito, su valentía y su temor trenzados, su alma interrogante azotada de siempre por la duda, atada a una cadena de preguntas sin posible respuesta, su postura intermedia entre la nada y Dios, y su impotencia para negar el pecho a la tristeza. Tan solo por el hombre, por nosotros, hermanos, los pensantes, los desvelados y los oprimidos, seguiré golpeando y golpeando en la hermética puerta clausurada. Seguiré suplicando desde todas las voces ignoradas, desde todos los nombres conocidos, por los que han de venir y los que fueron, por los niños enfermos, por los soldados muertos, por los muertos en el comienzo mismo de la vida, por los triunfantes y los ajusticiados de todas las prisiones de la tierra, por el hombre de siempre, con su destino oscuro, abierto a los confines, lo mismo que una cruz irrevocable, por su infancia marchita, ensuciada por todos sin compasión alguna a su pureza, por su alocada juventud vencida a golpes de renuncia y de fracaso, por su vejez de plomo vertiendo como alero su mínimo caudal en el vacío, por esta sucesión interminable de pasos vacilantes monte arriba, por esta sed de altura de la que siempre fuimos rechazados, por esta sumisión agradecida hasta el límite mismo de la muerte, yo vuelvo a alzar mi ruego y vuelvo a alzar mi canto en millones de voces repetidos. Y hablo otra vez del hombre, de nosotros, hermanos, en un plural abierto, sin frontera de tiempo ni de raza. Y ahora que el ademán es aún pujante sobre esta tierra dura que me aguarda y bajo estas estrellas que me ignoran, me descubro la herida mía y vuestra, tan vieja y tan dolida como el mundo, a ver si la ve Dios, a ver si existe una gota de gracia que la cure. Bueno, pues seguimos leyendo, ¿no? Algunos de los poemas para que veáis un poco también las diferentes poetas que hay. De la gran gloria, cuando te nombran. Cuando te nombran me roban un poquito de tu nombre. Parece mentira que media docena de letras digan tanto. Mi locura es deshacer las murallas con tu nombre. Iría pintando todas las paredes. No quedaría un pozo sin que yo me asomara para decir tu nombre. Mi montaña de piedra donde yo no gritara, enseñándole al eco tus 6 letras distintas. Mi locura sería enseñar a las aves a cantarlo, enseñar a los peces a beberlo, enseñar a los hombres que no hay nada como volverse loco y repetir tu nombre. Mi locura sería olvidarme de todo, de las 22 letras restantes, de los números, de los libros leídos, de los versos creados, saludar con tu nombre, pedir pan con tu nombre. Siempre dice lo mismo, dirían a mi paso, y yo tan orgullosa, tan feliz, tan campante. Y miré al otro mundo con tu nombre en la boca, a todas las preguntas responderé tu nombre. Los jueces y los santos no van a entender nada. Dios me condenaría a decirlo sin parar para siempre. Yo sigo con Adelaida de los Santos, que también fue fundadora, y con el poema Angustia. No busquéis en mis versos ni siquiera la rosa, que es lo más sencillo de la humanidad. Ahora, cuando toco con las manos todas las cosas que tengo y estoy saciada de bienes de consumo, ¿dónde está el hombre? Solo escucho el ruido de la máquina. Sé que hay un murmullo interior que mueve el corazón humano, pero no lo descubro. ¿Acaso no existe el hombre? Seremos todos seres invisibles, que nos movemos en la nada, porque nada sabemos. No puedo continuar el poema. No encuentro palabras para definir mi angustia. Estoy sola frente al universo.
de la tercera fundadora de María Dolores de Pablos. La Guardia de las Espadas. Guardia de honor de espadas exhumadas, guardia que fue, se yergue en un lamento. Oxidados cipreses que en el viento afiláis vuestro acero en las miradas. Fulgores de ojos vivos, genios, hadas, midiéndose un compás sin movimiento. Guardia de las espadas, qué momento el desfile de honor de las espadas. Resucitados cuerpo, encontrados con el alma entre los huesos todavía. La espada es una voz que quedó quieta. La espada es una luz, ojos cuajados de luz los de la espada, cara al día. Espada es la palabra de un poeta. Vicente Alessandri. No te sientes debajo de mi árbol, acabarás sin sombra, doblada la cintura entre la luz. Aléjate, ya ves que he lapidado el horizonte, que mis sienes se curvan, que me he quedado sin manos. Tampoco tengo boca. Mis besos atardecieron tu pecho, y más allá de este silencio, tan solo mi cintura por la sombra. Lepra suelta como un pez por mis rodillas, ultimando la carne del deseo, la frontera del ojo, donde tu imagen viva paseaba la dicha por el párpado. He terminado ya con todo el cuerpo. Los huesos distraídos se me elevan. Ya no siento, ignorándose esta nada. Los pájaros violentos de la sangre abandonan deprisa mi árbol próximo al suicidio. Armas para los delfines. Armas para los delfines, para los niños negros de Atlanta, para los perros vagabundos huyendo, apaleados. Armas para los delfines que nos creyeron sus amigos y mueren en las playas asombrados del remo que les hiere. Si yo pudiera enseñar a los delfines cómo se carga un arma, ellos nadan al lado de los barcos, ignorando que el hombre no comparte con su hermano menor y le masacra sin un escalofrío. Si yo pudiera proteger entre mis brazos a los muchachos negros de Atlanta, desgajados del árbol de sus padres, si yo tuviera un monte o un cobijo para perros escuálidos, perdidos, un pedazo de pan, una palmada. Pero es todo de roca nuestro mundo, sin ningún sentimiento donde colgar la fe ni una voz de protesta. Mueren los niños negros de Atlanta por un feroz ensañamiento humano. Desaparecen los alegres delfines para no compartir el alimento. Caen los perros por todos los caminos muertos de sed, de frío o de tristeza. Y ante tanto dolor ya solo queda pedir al cielo y tierra que olvidésemos normas y respetos, que pudieran armarse los delfines, los niños negros de Atlanta, los maltratados perros, y disparasen contra todo a quemarropa. Pues yo voy a seguir con Mercedes Chamorro, que nació en Toledo en 1924. El poema se llama Presencia de hombre. Esto fue un hombre, amigos. Aquí habitó una sangre encendida en llamaradas rojas, que subía cantando partiéndose en latidos. Una sangre pujante como una magma oculta en lucha por alzarse, por estallar en lava. Aquí plantó la vida la rosa de los labios. Abrió la luz camino y cupo todo el cielo. Se anunciaron jardines con su aliento lejano. El mar no se callaba. Que se apriete el silencio, que prosigan las sombras creciendo hacia lo alto como un humo densísimo. No hagáis ni una pregunta, la voz resbala aquí. Dejad que así el misterio levante su reinado, abriendo grandes alas impalpables, brumosas. Esto fue un hombre, amigos, un árbol que seguía con música a las ramas. Pues yo voy a leer ahora uno de Carmen Barbera, que es una de las que decías tú que era menos conocida, ¿no? Este invierno todavía no he visto morir ningún suspiro de árbol. Esas mansas, furtivas manos de los troncos. En el asfalto, ignoro cómo, no he tropezado con la dolida armonía que es una hoja parda como un sayal humano. Breve canto de la tierra y el aire en las ramas unidas. Este invierno hice muy pobre cosa y soy menos que un poco de árbol, puesto que ni una sola de estas hojas obtuvo el derramado consuelo de mis ojos, ni la ternura del corazón cuando se posa en algún dulce cadáver inútil de la vida. ¿Por qué ha de ser preciso sin remedio que muera la belleza? ¿Por qué ese apremio de rendir a la nada tantas hojas de los verdes árboles altivos que no hablan, no participan nuestros gritos, pero sombrean el ensueño de los hombres,
susurrando encima de ellos como simbólicas cometas. Mendigo una hoja muerta de este invierno. La mendigo por consolarme yo de estar viva. Si no, mejor será acostarme en la cuneta y agonizar también, hermana carne, de tanta hoja de árbol inútilmente caída. Esta espina Sagrario Torres. Sagrario Torres, Es de Valdepeñas. sí, de Valdepeñas. Nació en el 1922. Y además Esta es más conocida y en Valdepeñas es como la poeta de Valdepeñas. recibió una beca Juan March para la creación literaria y fue finalista del Premio Álamo en 1970. Y bueno, y poesía muchísimo, lo que veo aquí. Sí, Impresionante. Esta espina dorsal estremecida. Mundo, te amo. Mundo que potencias más frágil existir. Y le has clavado a mi cuerpo el dolor y lo has curado. Mundo brutal, orlado de clemencias. Mundo que me has llenado de creencias. Mundo blasfemo, mundo angelizado. Mundo de las palabras. Te he escuchado con todos mis sentidos y vehemencias. No sé qué darte a cambio del servicio que infatigablemente tú me hiciste desde que pude ser recién nacida. Tu nombre en deletreo lo acaricio. Te dejo lo mejor que tú me diste, esta espina dorsal estremecida. sí. Repetimos, Gloria. La huéspeda. Sin comerlo ni beberlo nos han encerrado en el cuarto oscuro, la vida. Qué cuarto de hora tan pequeño, qué cuarto tan pequeño sin ventanas. El mío tiene dos puertas, eso sí, una cerrada, y solo Dios sabe dónde está la llave, y la otra de par en par. Por ella entra y sale la fulana de la angustia. La dejé entrar en casa y me pidió quedarse. Me pilló en mal momento, le di manta y todo. Vino para una noche y ya va a ser 2 años. Empezó a meter muerdes y a adularme los versos. Otras veces intenta matarme con su vino o con su droga barata de tristeza. Voy a hacerlo, quiero deshacerme de ella. El abogado dice que no tengo derecho, que ha pasado el periodo y que ha metido muebles, y sigo con la huéspeda, la zorra de la angustia. Anoche llegó mala, y cómo voy a echarla si me vino preñada de esperanza. Yo repito con Acacio Z, porque había marcado otro que me gusta mucho, entonces bueno, se llama Primer ensayo. Son 2 niños, besados por el sol, su único amigo. Por él curtidos, por él alzados hasta la sonrisa, hasta el gozo de ser, canción de luz para el pincel amante. 2 niños sonriendo, ignorando este instante de su gracia, ignorando la sombra que proyecta su destino. Gitanillos al sol de la mañana, ensayando piruetas para el salto mortal de un circo errante, de una pista de hierro sin aplausos. Niños, ausentes siempre y olvidados, de todas las escuelas de la tierra. Hombres para el mañana, borrados de la ciencia y de la gloria. Afiliados sin tregua a la derrota, militantes del hambre y la fatiga, sembrando de ilusiones los senderos. Condenados, desde el primer latido por el pecado atávico de amar la libertad y la alegría. Cuando la vida borre vuestra infancia, vuestra sonrisa abierta como un lirio, sobre los pies sangrantes del camino infinito, sobre el terrible círculo cerrado del hielo y de la noche, vosotros veréis amanecer antes que nadie, y el sol os besará como a ninguno, con su primera luz, con la más pura. El sol, vuestro amigo de siempre, el sol, vuestro único amigo. La hicieron en el 83 para el libro, y entonces yo creo que debieron escoger también poemas de libros que habían publicado o que tenían ya ellas. Yo creo que sí, porque luego se ha visto que, aunque no viene la fecha del poema, pero luego sí se ha visto que publicaron después de la tertulia, de los 50, 60, 70, muchas de ellas publicaron, y como las elecciones eran en el 83, escogieron también, que son de hace 30 años. No, 83, no más. Y además Estamos, querían 40. Ellas debían seguir en contacto. Sí, muchas de la ellas sí. tertulia estuviese prohibida, pero... Sí, muchas de ellas sí. Por ejemplo, la foto de Chicote es de después. Entonces, os voy a enseñar una foto también para que veáis que ya son más mayores. Y aquí tenemos, por ejemplo, a Sagrario Torres, que hemos leído poemas, con Marisa Chicote, ya más mayores, en bañador, tan amigas en una piscina. O sea que muchas de ellas sí que siguieron ya una amistad bastante más estrecha. Son 47 autoras, pero ya te digo que van 1, 2 o 3 poemas por autora.
dependiendo de lo que Gloria y Adelaida consideraron, eso ya no lo sé por qué, pero sí, pero los hay también. Algunos cursi también tenemos. Yo hubiera dicho que son de Pepe, Juan y José. También, Los años pues 70 sí, hay mucha variedad. totalmente. Sí. Yo sé que la muestra que hicieron de verdad es muy variada. Hemos cogido quizá, bueno, a mí me gusta la poesía social, quizá también el cojo porque son más así, pero bueno, también para ver que son poetas muy importantes, de unas voces yo creo que son... Pues este se llama Esquela para un suicida. Le brotó un pensamiento repentino para ponerle a punto la tristeza, y se dobló en silencio su cabeza como decapitada flor de lino. Le cruzó por la mente un desatino, una fiebre de nardo, una rareza, un afán asesino de belleza, un arrecife con sabor marino. Se le quedó el dolor más transparente, más como de luciérnaga a la frente, más místico, más puro y más perverso. Sintió en el corazón la dentellada, se le puso de acero la mirada y borró su perfil del universo. Con ellas. Entonces, bueno, las hijas, por ejemplo, la hija de Gloria Calvo y la de Marisa Chicote, que son muy amigas entre ellas, eran muy amigas, nos han contado muchas anécdotas y muchas cosas y nos han dejado fotos que nosotros, por ejemplo, en el archivo de Gloria Fuerte no estaban. Entonces, y nos han contado, sí, yo me acuerdo cuando venía aquí Chicotes y tal, y la tertulia, mi madre me lo contaba y tal. Entonces nos han contado eso, pero hablar, fíjate, lo que hubiera sido hablar con alguna de ellas, ¿no? Y luego otra cosa también es que el archivo de Adelaida está absolutamente perdido. No sabemos dónde está. Eso, fíjate, allí tiene que haber también documentación porque ella organizaba muchas de las cosas y tiene que tener mucha documentación. Pero ella se quedó viuda cuando murió Guillermo Osorio y no sabemos. Pues lo que decía, eso de los archivos de los escritores es muy importante. Luego también los herederos. Bueno, es que podríamos escribir un libro de herederos, porque eso es un mundo aparte, anécdotas, sí, es un mundo aparte. Están los que les encanta que de repente alguien se acuerde de su familiar. Están los que piensan que de repente tienen un tesoro y que no tienen que soltar nada. Hay de todo, hay de todo. Es que a mí Ángela Figuera me gusta tanto. Venga, no es tan largo. Venga, a ver si veo bien. Bueno, perdonadme la voz porque es que estoy así, me estoy mimetizando con Gloria. Rebelión. Serán las madres las que digan basta, esas mujeres que acarrean siglos de laboreo dócil, de paciencia, igual que vacas mansas y seguras, que tristemente alumbran y consienten con un mugido largo y quejumbroso el robo y sacrificio de su cría. Serán las madres todas rehusando ceder sus vientres al trabajo inútil de concebir tan solo hacia la fosa, de dar fruto a la vida cuando saben que no ha de madurar entre sus ramas. No más parir Abeles y Caínes. Ninguna querrá dar paso sumiso al odio que supura incoercible desde los 4 puntos cardinales. Cuando el amor con su rotundo mando nos pone actividad en las entrañas y una secreta pleamar gozosa nos rompe la esbeltez de la cintura. Sabemos y aceptamos para el hijo un áspero destino de herramienta, un péndulo de júbilo al alabrio, que así la vida trenza sus caminos. En plenitud de días y de pasos hacia la muerte lícita y auténtica, no al golpe anticipado de la ira. ¿Por qué lograr espigas que maduren para una siega de ametralladoras? ¿Por qué llenar prisiones y cuarteles? ¿Por qué suministrar carne con nervios al agrio espino de las alambradas, bocas al hambre y ojos al espanto? Es necesario continuar un mundo en que la sangre más fragante y pura no vale lo que 1 litro de petróleo, y el oro pesa más que la belleza, y un corazón, un pájaro, una rosa, no tienen la importancia del uranio. No, también hemos editado muchos, con primeros libros, además. Tenemos también nosotros desde hace 30, este año, no sé, le puse el otro día las bases, creo que es el 30 y tantos, 33 años me parece que llevamos. Bueno, tenemos varios concursos, el Carmen Conde de poesía, el Ana María Matute de relato, que algunas de ellas han... Y el de voces nuevas, que es para autoras que no han publicado nunca un libro. Y entonces se hace una selección de un máximo de 10 y llevamos haciendo 30 y tantos años autoras que sus primeros poemas publicados son en un libro de la colección Torremolinos. Y luego el Carmen Conde, que Carmen Conde también. Carmen Conde, la verdad que siempre ha sido un
realmente Carmen Conde fue el primer apoyo importante que tuvo la editorial. Porque en el número 8, fíjate que acabamos de publicar en la colección Torremozas el 330 de poesía de mujeres, que no está mal. Pues en el número 8 le entregó a Luz María, que es la que fundó la editorial, le entregó un libro que llevaba 50 años inédito en un cajón, que es Derrame en su sangre las sombras, que es todo el poemario sobre la hija que nació muerta y que ella no lo había querido publicar por razones pues que no lo había podido. Entonces ya cuando vio la editorial de mi madre, que ya llevaba varios libros editados y tal, le dio, entonces realmente fue el primer apoyo grande que tuvo Torremozas. Entonces Carmen Conde siempre ha sido importante, vamos. De todas formas, el archivo de Carmen Conde es uno de los mejores archivos conservados de todas las escritoras españolas que hay y escritores. ¿Dónde está? En Cartagena. Es el patronato Carmen Conde Antonio Oliver. Lo tienen todo catalogado, pero es que Carmen guardaba absolutamente todo. Nosotros publicamos el año pasado también un epistolario entre Carmen Conde y María Cegarra. María Cegarra es una autora de La Unión, de Murcia también, que es la primera mujer perito químico, y con Carmen Conde, que es la primera mujer académica. Entonces tenía una amistad muy grande, porque todo, claro, el epistolario es tremendo, son 711 cartas, 64 años de amistad, es el epistolario mayor entre dos escritoras. Y claro, el epistolario empieza que Carmen Conde escribe al hermano de María Cegarra, que era editor, diciéndole que le gusta escribir y que a ver si le publica algo. Y entonces el hermano, que tenía anquilosis, pues le escribe a través de María, por eso realmente el epistolario empieza, aunque empieza con el hermano, pero realmente las cartas las escribía María Cegarra. Entonces ya el hermano muere y ellas ya siguen la amistad todos estos años, que vivían a 9 kilómetros. Pero fijaros que es que tienen un epistolario tremendo. Y es maravilloso porque acaba Carmen Conde académica, pero empieza con 17 años diciendo me gusta escribir. Y todo eso, bueno, ahí entre medias hay un rifirrafe con un prólogo de Gabriela Mistral, muy conocido, que hubo ahí, que si Gabriela Mistral iba a hacer un prólogo a María, se metió Carmen, bueno, ahí en las cartas vienen muchas cosas, ¿no? Y claro, cuentan mucho también de la vida de ellas, etcétera. Entonces los epistolarios son una maravilla porque dicen mucho de las autoras que están escribiendo, no se ha olvidado con el email, se pierde mucho eso, pero están escribiendo sus sentimientos y lo que les ocurre, entonces se saca mucha información. También, por ejemplo, hablando de las autoras que son desconocidas, tenemos una que es Mercedes Pinto, que es muy poco conocida, es una autora canaria, que nosotros hemos publicado Cantos de muchos puertos, y esta autora, pues en Canarias, es que además en Canarias tiene el problema también de la insularidad, que es que si en otros sitios es difícil que salgan de ahí, en Canarias más. Entonces en Canarias, bueno, es más o menos conocida, me decía hace poco uno, sí es conocida porque hay una biblioteca y un colegio, digo, bueno, pues vale, sí, por eso. Pero claro, es una autora que estaba en Madrid y era muy amiga de Carmen de Burgos, entonces Carmen de Burgos tenía que dar una conferencia y no podía, entonces le dijo a Mercedes, oye, date una conferencia que yo no puedo. Y entonces fue Mercedes, que era una señora de armas tomar, y entonces pronunció la conferencia del divorcio como medida higiénica, que he visto que lo tenéis ahí. Y entonces a la semana se tuvo que ir de España. Por ejemplo, hay una novela de ella, que es Él, es una película de Buñuel, que mucha gente no sabe que la novela es de Mercedes Pinto. Entonces, claro, son mujeres que están ahí, que dices, pero bueno, si esta señora es maravillosa, ¿no? Entonces nosotros editamos un poemario y siempre que contábamos la historia todo el mundo decía, pero esa conferencia, la del divorcio como medida higiénica, y entonces lo publicamos también con otros artículos, un librito pequeño, porque es que había que leerlo, o sea, y son mujeres pues que han hecho mucho y que han batallado mucho y se quedan ahí perdidas, entonces hay que darlas a conocer, ¿no? Carmen de Burgos ahora se la está conociendo más, pero Carmen de Burgos ha estado mucho tiempo también muy oculta y era una mujer que hizo una labor periodística tremenda. Fuera de que fuera la pareja de Gómez de la Serna, o sea, es que por ella misma era una mujer que tiene una cantidad de novelas y todo, y ahora menos mal que se la está como recuperando. Pero hay tantas mujeres que se han quedado ahí. Y luego publicamos hace un par de años uno muy interesantísimo, que es La voz de los muertos, que son diálogos. Entonces son diálogos entre dos personajes totalmente actuales, que es que son mujeres visionarias, yo lo digo, son mujeres visionarias. Ahora vamos a publicar en enero la poesía completa de Josefina de la Torre, por ejemplo, una de las pocas del 27, que luego es eso. Mira, el otro día querían sacar un libro de Gloria Fuertes, Cátedra, en una colección divulgativa para estudiantes y tal, y bueno, pues mandarme una muestra que vea la colección. Venga, me mandan Generación del 27, digo, esto para estudiantes de hoy en día, ni una mujer, no estaba ni Ernestina ni Josefina de la Torre. Entonces ya les dije, digo, esto me lo mandáis de muestra para la colección de Gloria Fuertes, digo, pues muy mal. Digo, hoy en día les estáis dando a unos estudiantes
un libro de la generación del 27 que no hay ni una mujer. Digo, pues no sé qué. Ay, pues la editora me dijo, porque ya me quejé. Dice, ay, pues la editora es una mujer. Digo, pues dile a la editora que las mujeres también escribían en el 27. Que a ver, ¿qué les estáis enseñando a los niños en el colegio? Es que claro, es la lucha siempre de no meter a las mujeres en los libros de texto